palabra de Dios en esta tarde, amados hermanos. Vamos a leer la escritura. Quiero recordarles que estamos hoy prácticamente finalizando, amén, esta serie de mensajes que hemos titulado, por acá pastores, acérquense por favor, me dan fuego cuando los miro de frente. Quiero decirles que estamos ya en el cierre de esta serie de mensajes que hemos titulado Las Bienaventuranzas, el carácter del reino de Dios. Y como estamos hablando de cualidades que evidencian la vida del ciudadano del reino de Dios, vamos a continuar hablando de otras características. Las bienaventuranzas son una parte de lo que son los ciudadanos del reino de Dios. Por eso, dentro de 15 días, de este jueves, en 8 iniciaremos una serie que ha sido titulado, la titulé El fruto del Espíritu. Amén. ¿Quién quiere recibir fruto del Espíritu? Levante su mano. ¿Usted lo recibe o usted lo tiene? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Quiere saber? Venga dentro de 15 días. Vamos, Mateo capítulo número 5. Mateo capítulo número 5, versículo número 10 hasta el versículo número 12. Cuando estén allí, gritan amén en el nombre de Jesús. ¿Todos? Ok, vamos a leer la escritura en esta preciosa tarde, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ustedes gritan amén. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Verso 12, lean fuerte el versículo número 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? Porque así persiguieron a quienes, a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta tarde, Señor, que hables a nuestro corazón. Señor, trae esa palabra fresca a nuestro espíritu. Edifícanos, revélanos las escrituras. Oh, gracias, Señor, porque ella es alimento a nuestra alma, es refrigerio a nuestros huesos. Espíritu Santo, hagamos un trabajo en equipo en esta tarde. Sí, usa mi vida como un canal, como una fuente de bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome su lugar, desocupe sus sus manos y dele un aplauso fuerte al Espíritu Santo. Vamos. Wow, wow, wow. Si ese aplauso es para mí, hermanos, gracias. Pero si es para el Rey de Gloria, levántalo. A su nombre. Quiero introducirme exponiendo una frase preciosa que hace un énfasis y nos conecta hoy con esta bienaventuranza o estas bienaventuranzas. La persecución es una de las pruebas más grandes del cristiano genuino, pero es también una de las mayores bendiciones que nosotros podemos recibir. Ahora, es interesante que el Sermón del Monte inicie hablando de pobreza espiritual y termine en las bienaventuranzas hablando de persecución. ¿No te parece interesante? ¿No genera cierto tipo de intriga en tu espíritu? Para mí sí, porque comenzamos postrados, arrodillados, rendidos a los pies de Jesús, producto a la pobreza espiritual,
pero terminamos en contienda, terminamos en persecución, terminamos en aflicción, terminamos en sufrimiento a causa de ser pobres, de ser pacíficos, de ser mansos, de tener hambre y sed de justicia, de ser misericordiosos, en fin. Pero hay algo interesante que me gustaría establecer para iniciar. El Evangelio no promete una vida sin sufrimiento, señores. Repito, el Evangelio no promete una vida sin sufrimiento, sino una vida bendecida por la presencia de Cristo, incluso cuando somos perseguidos por su causa. Cuando nosotros vamos a la Biblia, desde el principio, vamos a encontrar cristianos en persecución, justos en persecución. A los que fueron perseguidos en el Antiguo Testamento, la Biblia le llama justos. A los que son perseguidos en la edad de la iglesia, la Biblia le llama santos. Así que los justos del Antiguo Testamento fueron perseguidos por su fidelidad. Y tenemos muchos ejemplos en los cuales podríamos profundizar y hacer un énfasis. Por ejemplo, alguien tan sencillo como José, a causa de su fidelidad, a causa de permanecer fiel a una asignación y a un propósito que el Señor reveló a su corazón, sufrió persecución. Fue acusado injustamente, terminó en una cárcel injustamente. Cualquiera de los cristianos de esta época, al mirar a un José preso, diría: seguramente hizo algo terrible para que esté allí. Seguramente tuvo que haber hecho algo muy fuerte para que esté ahí. Merece la cárcel y 6 meses de disciplina. ¿Cierto? Porque cualquiera desde su propia perspectiva de vida natural puedes juzgar a alguien que cayó en una condición como ser privado de su libertad y creemos que está allí porque lo merece, porque cometió un delito, porque falló, porque metió la pata, la embarró, no sé cómo quiera llamarle. Pero todo lo que José vivió fue el resultado de mantener una vida de fidelidad y de integridad a Dios. ¿Qué decir de Daniel? Daniel termina ¿dónde? En el foso de los leones. Daniel termina en el foso de los leones. ¿A causa de qué? ¿Del pecado? ¿A causa de su rebelión? ¿A causa de una vida desobediente? No, a causa de la justicia. Termina en el foso de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego, en un horno de fuego. ¿Por qué terminan allí? ¿Por desobediencia al rey? ¿Por desobediencia a la autoridad establecida en ese momento? No, por ir en contra del sistema mundano y pagano de la época. Se mantuvieron firmes, limpios y puros, caminando en justicia, y esto les costó incluso su propia vida. Entonces el cristiano va a sufrir, porque el Evangelio, señores, no nos promete a nosotros una vida sin sufrimiento. Jesús nunca habló de una estabilidad en el Evangelio. Y cuando vamos a las Escrituras, por ejemplo, David lo dice en el Salmo 34:19: muchas son las aflicciones ¿de quién? Del justo. Muchas son las aflicciones del justo. El apóstol Pedro, en su carta, en la primera carta, en el capítulo número 5, en el verso 10, dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Pablo está escribiendo a los hermanos en Roma y dice en el capítulo número 5, en el versículo número 3 al 4: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Aflicción. Muchas son las aflicciones, ¿cierto? Muchas son ¿qué? Las aflicciones. Luego Pedro dice que, David dice que vamos a tener aflicciones. Pedro dice que vamos a sufrir. Pablo está diciendo que vamos a tener ¿qué? Tribulación. Tribulación. Y en Romanos capítulo 8, versículo número 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, reciban esta palabra, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha
de manifestarse. Y luego en Romanos capítulo 8, en el verso 35 al 36, el apóstol comienza a enumerar una serie de eventos y de sucesos de los cuales usted y yo seremos partícipes dentro del evangelio. Sí, señores. Y Pablo dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza: tribulación, angustia, persecución, hambre. Como no es un carro con una casa y un negocio. ¿Qué más? ¿Qué más? Desnudez, peligro o espada. Y luego él añade esta frase: como está escrito, por causa de ti somos ¿qué? Muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas. Salude la oveja de matadero que está a tu lado, por favor. Muy fuerte, señores, porque nos han vendido un evangelio de solo victoria. Nos vendieron un evangelio muy light, muy barato, muy cómodo. Nos han vendido un evangelio que nos lleva a una zona de confort. No se preocupe, sin sufrimiento usted fue llamado a la victoria. Y el cristiano también muere de una enfermedad como un cáncer. Sí. ¿Cómo es posible que haya muerto en un accidente tan catastrófico y tan terrible? Los cristianos pueden morir también en sucesos como estos. ¿Cómo que una bala perdida? ¿Acaso Dios no es? ¿Dónde está el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. ¿Qué pasó? Estaba en pecado. No, es que el evangelio, o una de las evidencias marcantes en la vida de un verdadero y genuino creyente, es que su vida dentro del evangelio estará acompañado de aflicción, de persecución, de sufrimiento, de desnudez y de circunstancias adversas. ¿Por qué, pastor? Porque ellas son los instrumentos que Dios usa para perfeccionar la imagen y la persona de Cristo en ellos, para que a través de ellos su nombre sea glorificado. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dile al que está a tu lado: te voy a profetizar algo. ¿Quién quiere esto? Levante la mano, diga un amén. Dile: prepárate porque viene el sufrimiento. Ay, 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 hermano. Dice un pastor: se complicó el mensaje, pastor. El sufrimiento. Vamos a padecer. Vamos a enfrentar de todo. Y eso es lo que Jesús comienza a establecer desde un principio en esta bienaventuranza. El evangelio no promete una vida sin sufrimiento, pero esta es nuestra esperanza, queridos hermanos. Pero el evangelio sí nos promete la presencia continua de Jesús en ella. Él mismo lo dijo, Juan 16:33. Conocen el texto, ¿cierto? En el mundo tendréis aflicciones, pero él dice así: esto o estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, no se llenen de preocupación, no se angustien, no pierdan la cabeza, no se precipiten, no se preocupen. Yo he vencido al mundo. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Jesús? Si yo vencí al mundo, ustedes vencerán a causa de mí. Voy a hablar aquí con aquellos hermanos. Así les dice el Señor: si yo vencí el mundo, ¿dónde cree que estamos nosotros? ¿En Cristo o fuera de Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Levante la mano. Entonces diga conmigo: yo no estoy en crisis. Dígalo, diga: yo no estoy en crisis, yo estoy en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Levante la mano. Así que todo el que está en Cristo es un vencedor. Y Jesús te está diciendo: yo vencí al mundo, ustedes también han vencido por medio de mí. Espere. Eso es lo que puede generar paz, tranquilidad y esperanza en un creyente dentro de un mundo lleno de persecución y aflicción. ¿Reciben aflicción, sí o no? Gracias, hermanos. Ahora, Jesús dice así: dice que esa persecución viene por causa de algo. Lean el texto conmigo, por favor.
Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por qué? Por causa de la justicia. Por causa de la justicia. Ahora, esta persecución mencionada por Jesús no es debido a faltas personales, no es debido a nuestra terquedad o alguna actitud errónea, sino por causa de ¿qué? De justicia. Recuerda que hablamos de alguna bienaventuranza pasada, si no estoy mal es la número 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué? De justicia. ¿Se acuerdan qué justicia? ¿Quién se acuerda de justicia? Levante la mano. Y que hicimos un cuadro panorámico y dijimos que la justicia del hombre no es como la justicia de Dios. Que mientras justicia para nosotros está ligada a alguien que está emitiendo un juicio sobre una víctima, para Dios es contrario justicia. Justicia tiene que ver con rectitud. La justicia tiene que ver con una vida de obediencia. La justicia se refiere a la rectitud de Dios y vivir según sus principios. Entonces lo que él está diciendo es: bienaventurados los que padecen persecución por causa de vivir según Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de amar al Señor. Eso quiere decir que al abrazar la justicia divina, el cristiano entra en un conflicto continuo con el sistema del mundo que está bajo la influencia del pecado. Ojo a esto, ojo a esto. Cuando usted comienza a vivir en la justicia de Dios, usted está caminando o está luchando contra la corriente de este mundo. ¿No se acuerdan que hablamos desde el principio que el propósito del sermón del monte era ese? Era ir en contra de la cultura de este mundo. Porque mientras para el mundo ser pobre de espíritu es una vergüenza, para Dios es el secreto de la felicidad. ¿Sí o no? Mientras para el mundo humillarse, agachar la cabeza, callarse la boca, no responder a la ofensa es una grosería, para Dios es el secreto. Porque el mundo te dice: pelea, no sea cabezón, no se deje, responda, te faltan pantalones, vaya y demande, usted tiene derechos. ¿Sí o no? El mundo dice esto y recalca: tú tienes derechos, vaya, hazlo, hazlo. Dios te dice: hey, cuando te golpeen en una mejilla, ponga la otra. Eso es ir en contra ¿de qué? Del sistema del mundo. Entonces, cuando caminamos en la justicia verdadera de Dios, usted comienza a ir en contra de los parámetros mundanos y eso va a causar persecución. Es por eso que el buen cristiano sufrirá en sus trabajos seculares. Sí, sufrirá en sus trabajos seculares, porque el buen cristiano no estará dispuesto a dañar su relación con Dios por plata. No estará dispuesto a ceder a la corrupción. No estará dispuesto a echarse algo más al bolsillo, porque él no está a favor de lo corrupto. Al contrario, y es esos actos de obediencia, de justicia, que van a provocar persecución. ¿Es así o no es así, pastora? Eso va a provocar persecución porque usted es diferente. Usted es un creyente diferente. A causa de tu obediencia, de mantenerte firme, te van a hacer bullying en la universidad, te van a cuestionar tus decisiones, vas a ser el cristiano anticuado, barato, que no sirve para nada, que no participa en nada. Te van a excluir, te van a hacer un lado. Pero el Señor dice: ustedes son bienaventurados. Son bienaventurados cuando por causa de la obediencia a mi palabra sean perseguidos. ¿Quién recibe eso? Levante su mano, por favor. Dile al que está a tu lado: viene persecución. Qué palabra profética, hermano. Dígaselo fuerte, dile: vendrá persecución a causa de tu fidelidad y de tu fe. Ahora, alguien escribió esto: el cristiano debe ser radicalmente diferente al mundo que lo rodea. Si no eres diferente, el mundo no te va a perseguir. Uy. Entonces, escuche esto. Pregúntale al que está a tu lado: ¿te están persiguiendo? Vamos, dígaselo por favor. Sacúdalo un poco ahí. Yo no sé,
Dile, ¿te están persiguiendo? Ojo, voy a repetir, el cristiano debe ser radicalmente diferente al mundo que le rodea. Si no eres diferente al mundo, o si no eres diferente, el mundo no te va a perseguir. Pero si vives para Cristo, sin lugar a dudas, serás perseguido. Quiere decir que la justicia de Cristo demanda que vivamos de una manera desafiante al pecado y a las normas correctas de la cultura de este mundo. Quiere decir que vivir en justicia es seguir la voluntad divina, y este estilo de vida que vamos a proseguir, a conducir, pone a los cristianos en una posición donde serán rechazados y perseguidos. Pero recuerden la promesa: bienaventurados cuando por mi causa o por causa de la justicia os persigan. Gozaos y alegraos, porque de ustedes es el reino de los cielos. ¿Quién recibe esta palabra? Entonces diga conmigo: la persecución es una bendición. ¿Quién lo cree? ¿Oh, quién lo cree? Y alguien dirá: el cristiano no tiene que estar en paz con todo el mundo. No, el cristiano verdadero, señores, está en guerra continua. No por su parte, sino de afuera hacia él. Porque el cristiano verdadero es tajante, es radical en la palabra. Él no comparte ideologías extrañas. Él vela y cuida en hacer los principios de Dios. Y eso va a generar un rechazo. Eso va a generar señalamientos. Te va a costar el trabajo quizás. Te va a costar toda una vida. Te va a costar muchas cosas. Incluso tu vida estará en riesgo. ¿A su nombre? Si no me creen, pregúntenle a Saulo de Tarso. Fue un perseguidor, pero terminó siendo un perseguido. Y perseguía a la iglesia primitiva, a los cristianos, para torturarlos y llevarlos a la cárcel por causa de la justicia. Pero el Señor llamó a Saulo para que él enfrentara la misma situación que él había hecho pasar a muchos. ¿No fue quien sostuvo las ropas del diácono Esteban mientras éste era apedreado? Dice la Escritura. Allí estaba el joven Saulo. Pero toda esa persecución que él emitió fue la persecución que él recibió. Y ahí es donde él escribe Romanos 8:35: nada nos podrá separar del amor de Cristo. A su nombre, levante su mano, diga conmigo: la persecución por causa de Cristo es una señal de que estamos en el camino correcto. Díganlo por favor: la persecución por causa de Cristo es una señal que estamos en el camino correcto. Ahora, entienda esto: la persecución purifica y fortalece nuestra fe. Levante su mano, por favor. Otra vez diga: la persecución purifica y fortalece nuestra fe. Así que ella no viene sin propósito. La persecución tiene un propósito en Cristo. La adversidad, el ser señalados, tiene un objetivo de Dios en nosotros. Y Pablo dice, hijitos, y él habla, por ejemplo, de los dolores de partos. Dice: hijitos, sufro por vosotros como la mujer que tiene dolores de parto, hasta que Cristo sea que formado en vosotros. Continuamente estamos siendo formados, y Dios usa la persecución para purificarte. Escúcheme, hay cosas que hay en nosotros. Ahora predico, hay cosas que hay en nosotros que quizás no las notamos, que ni siquiera la gente puede observarlas y verlas en nosotros. Pero hay cosas que están arraigadas en nuestra alma y en nuestro corazón, que son un estorbo al procedimiento de Dios en nuestra vida. ¿Alguien lo entiende? Me dice un amén. Hay cosas que hay en nuestra vida que son basura. Orgullo, por ejemplo. La gente dice: no, es que yo soy muy humilde. Eres orgulloso. El humilde no está publicando por todas partes que es humilde, porque la humildad no se proclama, la humildad se vive. ¿Sí o no? Y hay cosas que hay en nosotros que a Dios no le gustan.
Y quizás no las notamos. Dios sí las nota, porque su mirada escrutadora todo lo sabe. Él es un Dios que conoce absolutamente todo lo que hay en nosotros. Y hay cosas que hay arraigadas en nuestra alma que están estorbando el fluir del Espíritu, que están impidiendo nuestra relación con Dios, que nos están apartando del diseño del Señor, que nos están llevando por caminos equivocados, que nos están permitiendo vivir un evangelio muy cómodo, muy barato, y Dios tiene que sacudirnos. Entonces usará la persecución, usará la persecución, usará la aflicción, usará la tribulación, usará el sufrimiento para sacar de nosotros lo que no sirve. Ojo, hay gente dentro de la iglesia que cree ser salva y no lo es. ¿Acaso la moneda se perdió fuera o dentro de casa? ¿Se acuerdan la parábola? ¿Dónde se perdió? En la casa, dentro de la casa. Hay gente dentro de la iglesia que está perdida y no lo sabe. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Están dispuestos para esto, sí o no? Hay gente que está perdida dentro de la iglesia y no lo sabe, porque ellos creen que que tener una relación con Dios es venir a la iglesia. Ellos creen que tener una relación con Dios es servir dentro de la iglesia. Tú no puedes confundir servicio con relación. Relación y servicio son dos cosas totalmente diferentes. El servicio es para la gente, obviamente para Dios, pero servimos a la gente. Nuestra relación es vertical. Es tú y Dios. Es decir, que el hecho de que tú hagas algo dentro de la iglesia no significa o no quiere decir de que tú tengas una relación personal con Cristo. Se fueron los amenes. Sí. Hace unos días o hace unos meses atrás hablaba con el pastor y platicábamos de esto precisamente. Servimos tanto en la obra, hacemos tantas cosas en la obra. Atención, pastores. Hacemos tantas cosas en la iglesia, dentro de la iglesia, para la iglesia y para la gente, que nos olvidamos de nuestra relación personal con Jesús. Y lo que va a validar al cristiano en el rapto de la iglesia no es su servicio, es su relación. Fuerte, ¿no? Lo que va a validar al cristiano en el rapto de la iglesia no será su servicio, sino su relación personal con Dios. Y entonces, por eso Dios permite la persecución, porque la persecución te despierta. Hey, algo está pasando, algo está sucediendo, y viene y te purifica. Tienes que sufrir por causa de Cristo. Vendrá la persecución, pero no vendrá en vano. Viene con propósito. Te limpia, te purifica y te coloca dentro del eje central de Dios y de su palabra, para que no te pierdas. Reciban en el nombre de Jesús. Reciban en el nombre de Jesús. A su nombre, levante su mano, diga conmigo: voy a ser perseguido por causa de la justicia. Diga: pero seré perseguido por causa de Cristo. Otra vez diga: por causa de Cristo. Martín Lutero dijo esto: no me avergüenzo del evangelio, porque él es el poder de Dios para salvación. Cito Romanos 1, capítulo 1, versos 17 y 18. ¿Se acuerdan? Pero él dice: el evangelio es lo que más se necesita y por ello más será atacado. Y usted lo ve en las redes sociales. Ustedes no me dejarán mentir, pero las noticias hoy en día son en contra de la iglesia, en contra de los pastores, en contra de los cristianos. Una persona común y corriente puede hacer cualquier cosa allá en la calle. Puede chocar su auto con una persona y sacar un machete, una peinilla y pelean. Hágalo un cristiano. Hazlo tú, Sirlenio. Al otro día, Sirlenio en la Gaceta: pastor de la iglesia tal se peleó con... Qué terrible esos pastores, vagabundos, ladrones. Y comienzan: son unos mentirosos, son terribles. ¿Te ha pasado que cuando discutes con una persona, lo primero que dices: ¿y eso que es cristiano? ¿Han escuchado eso? Levante la mano. ¿Y eso que es cristiano? ¿Y eso que es pastor? ¿Y eso?
Porque el cristiano siempre estará en el foco, en el foco. Estará expuesto, somos Biblias abiertas para el mundo. Y siempre habrá persecución. Entonces, aquí hay algo que recibo. La persecución no solo te purifica, la persecución te enseña a ser luz. No, voy a hablar aquí con estos hermanos. La persecución no solo te va a purificar, la persecución te va a enseñar a ser luz. Porque la persecución viene por causa de Cristo, por causa de nuestra obediencia, o también vendrá por causa de cosas que estamos haciendo muy bien. Por el pecado. Entonces te centra. Y aprovecho para decir algo. ¿Cómo responder a la persecución? Y eso es lo que Jesús nos va a enseñar. Porque el vituperio va a estar, la calumnia va a estar. Pero ¿cuál es la respuesta ante la persecución? En vez de odiar, en vez de pelear o escapar, debemos gozarnos y alegrarnos. Ojo, gozarnos y alegrarnos cuando es por causa de la justicia y por causa de Cristo. Cuando es por causa del pecado, necesitas arrepentirte. Necesitas volverte a Cristo de manera inmediata. Porque entonces estamos colocando en tela de juicio el evangelio de Jesús y su palabra. Amén, hermanos. Estoy a punto de terminar. ¿Cuál es la recompensa que viene para los perseguidos? Levante la mano los perseguidos, por favor. Vamos, levante la mano los perseguidos. ¿Quién no ha recibido persecución esta semana? ¿Usted no está en persecución? ¿A quién no lo han perseguido esta semana? Entonces, algo estamos haciendo mal entonces. No estamos siendo efectivos. No estamos predicando el evangelio en el bus. ¿Alguna vez predicaste la palabra en el bus? Cállese, cristiano barato. ¿A quién le pasó eso? Loco, fanático. ¿Estamos predicando? Porque eso va a generar ¿qué? Persecución. Estamos yendo contra la cultura mundana de este mundo. Eso va a generar persecución. Pero hay una recompensa, y con esto voy a terminar. La primera recompensa es la alegría en medio del sufrimiento. Charles Spurgeon es el príncipe de los predicadores, y él dijo esto: la alegría en el sufrimiento no es algo natural, pero es algo que Dios da cuando mantenemos la perspectiva celestial. Dios te promete gozo y alegría en medio del sufrimiento experimentado. Si no estás en gozo, levante su mano, porque hoy el Señor te da gozo. Hoy el Señor te da alegría. Vas a gozarte, te vas a reír, vas a reírte a carcajadas, vas a gozarte porque estás siendo perseguido. Algo le estoy haciendo al infierno, estoy causando algo a las tinieblas. El diablo está encizañado conmigo, me quiere dañar, me quiere destruir. Le estoy haciendo daño. Soy un bienaventurado. A su nombre, levante su mano y diga conmigo: tendremos una recompensa celestial. ¿Dónde será nuestra recompensa? En el cielo. La recompensa de aquellos que sufren por Cristo es grande en los cielos. El sufrimiento temporal no se compara con la gloria que nos espera como hijos y como creyentes. Romanos 8:18 dice: la gloria venidera no se puede comparar con el sufrimiento presente. Y alguien alguna vez dijo esto: el galardón en los cielos es la mayor motivación para soportar la persecución. El cristiano sabe que todo lo que sufre aquí será transformado en gloria eterna. Y Jesús dice en Mateo 5:12: porque vuestro galardón es grande, ¿dónde? En los cielos. Luego Jesús termina colocando un ejemplo, y en el versículo número 12 dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Dice: porque así persiguieron ¿a quiénes? A los profetas que fueron antes de vosotros. Y él dice: ellos vivieron y hablaron la verdad de Dios, y como consecuencia fueron rechazados
fueron maltratados y muertos, pero al ser perseguidos, escuche, al ser perseguidos, recibieron una recompensa eterna. Los discípulos de Jesús. ¿Cómo murió Pedro, por ejemplo? Crucificado, boca abajo, con la cabeza hacia abajo. ¿Cómo murió Juan, el escritor de la Revelación? Murió aislado en una isla, Patmos. Pero ¿cuántas veces no fue echado en una caldera con aceite hirviendo? Y usted empieza a ver la vida de los discípulos, y muchos murieron aserrados, muchos murieron crucificados como Cristo. Pedro dijo así, cuando iba a ser crucificado, él dijo: no me coloquen de esta forma, no soy digno de morir como murió mi maestro. Y prefirió morir con la cabeza hacia abajo. ¿Estás dispuesto a morir por la causa de Dios? ¿Estás dispuesto a morir por el evangelio? ¿Estás dispuesto a entregarlo todo por él? ¿Estás dispuesto a sufrir todo tipo de oprobios? ¿Estás dispuesto a sufrir todo tipo de persecución y recibir rechazo y lo que sea por causa de él? Si estás dispuesto, entonces Dios estará dispuesto a tener un lugar asegurado en la eternidad para ti, en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús en esta tarde. Recibe en el nombre de Jesús. Y termino. Hebreos 11, 36, 38 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles, siendo menospreciados del mundo, no eran dignos de él. Y Apocalipsis 22, 12 dice esto: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. El sufrimiento es necesario, la persecución es necesaria, pero será recompensada. Y de esta forma Jesús termina hablando de las características de los ciudadanos del reino de Dios. Habla de un mendigo que está postrado a los pies de uno que está en un lugar de autoridad y que clama ardientemente por piedad y misericordia. Y nos coloca a nosotros como creyentes mendigando gracia delante del Padre a causa de nuestros pecados. Y Jesús le llama a eso pobreza espiritual. Esa pobreza espiritual nos llevará a llorar. Levante la mano los que lloran, por favor. Sí. Pero no es un llanto, lo enseñé en algún momento, no es un llanto por escasez, no es un llanto porque no se logró un objetivo, no es un llanto por la muerte de un familiar, es un llanto por causa de nuestra condición pecaminosa. Lloramos por nuestro pecado, lloramos por el pecado de nuestra ciudad, lloramos por el pecado de nuestra familia, lloramos por el pecado del mundo y de la gente. Ese llanto, dice el Señor, que recibirá un consuelo a través de la palabra, a través de los ministros y a través del Espíritu Santo, nuestro Paracleto. Así que la pobreza de espíritu me llevará a llorar, y ese llanto se producirá en un hambre profundo por sed de Dios. Hambre y sed ¿de qué? De justicia. Levante la mano los que tienen hambre, por favor. No, hoy no hay comida, hermanos. No. Hambre y sed ¿de qué? De justicia. Es un deseo. Y Jesús coloca dos necesidades básicas en el hombre: hambre y sed. Deseos profundos. Y él dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de mi presencia, de vivir en obediencia y de mi palabra, porque ellos serán saciados. Pero eso, el tener hambre y sed de justicia, nos llevará a operar en misericordia. Misericordia, bienaventurados los misericordiosos. Así que la misericordia tendrá una recompensa, porque ellos recibirán misericordia. La misericordia nos llevará a ser limpios de corazón. ¿Se acuerdan? Voluntad, ¿qué más? Emociones e intelecto, rendidos a los pies del Señor. Corazón, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Y esa bienaventuranza
termina llamándonos a ser pacificadores. Los que apagamos el fuego. ¿Quién apaga el fuego? Levante su mano. O usted mete leña al fuego para que se encienda. Así que nos volvemos pacificadores, agentes de paz, no agentes de conflicto, no agentes de, no sé, de estragos, de pleitos y de contiendas. Somos agentes de paz, no solo en la sociedad, sino en casa, con nuestro cónyuge, pero principalmente dentro de la iglesia. El ser pacificadores, señores, nos va a llevar a la persecución. Y esa es la parte que nosotros no queremos, pero la persecución hace parte de las bienaventuranzas del Señor. Marcas, cualidades y particularidades de los ciudadanos del reino de los cielos. Reciban en el nombre de Jesús. Ponte de pie y dele un aplauso al Señor con todo el corazón. Vamos. Aleluyas. ¿Quién recibe esta palabra hoy? ¿Quién recibe esta palabra? Yo no sé si por causa del Señor estás siendo perseguido, o en qué área estás recibiendo persecución por permanecer fiel al Señor. No sé de qué forma, de qué manera, pero el Espíritu Santo quiere darte en esta tarde su poder, quiere darte su fuerza, quiere darte su gracia para que puedas permanecer. Amén. Levante las manos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Hoy te pedimos que nos enseñes a ser pobres de espíritu. Enséñanos a ser pobres de espíritu, a no ser autosuficientes e independientes. No, Señor, a ser dependientes de ti y de tu gracia bendita. Enséñanos a caminar en mansedumbre, Señor. Enséñanos a tener poder controlado. Enséñanos a tener hambre y sed de justicia, a ser pacificadores, a ser misericordiosos. Enséñanos a entender que la persecución hace parte del camino. Enséñanos a comprender, Señor, que el sufrimiento y la persecución no vendrá en vano, vendrá con propósito. Tú la permites para purificarnos. Tú la permites, Señor, para santificarnos. Tú la permites para limpiarnos. Tú la permites con propósitos específicos en nuestra vida, Señor. Vamos, levante las manos, por favor. Él trae consuelo para ti en esta tarde. Él trae consuelo, Él trae fuerza. Quizás la situación que estás viviendo te robó las fuerzas, te robó la pasión por el servicio. Has recibido tantos golpes por causa de tu fidelidad que la pasión se perdió. El deseo de adorar, el deseo de venir a la iglesia, el hambre por la palabra, por el Espíritu, el hambre por la presencia se apagó. Pero hoy el Señor te vuelve a encender una vez más. Vamos, levante sus manos. El Espíritu Santo vuelve a encenderte. El Espíritu Santo resucita pasión por su obra. El Espíritu Santo resucita pasión por su palabra. El Espíritu Santo resucita, aviva ese fuego. Una vez más el fuego arderá en ti. Se apagó por el señalamiento, se apagó por la persecución. La llama se estaba apagando por la crisis, por no sé, por muchas cosas que pasaron. Pero el Señor dice: te reavivo en esta tarde. Levanta tus manos al cielo, porque la llama vuelve a encenderse. La llama vuelve a encenderse en ti. La llama vuelve a encenderse en ti. Y volverás a llorar como un niño rendido a los pies del Señor. Volverás a gemir delante del trono de la gracia, pidiendo gracia y misericordia para el oportuno socorro. Volverás a gritar, aleluya, de dolor por el pecado. Ya no volverás a ser un insensible. Ya no volverás a caminar en insensibilidad espiritual. Serás sensible a la voz del Señor. Y cuando falles, cuando peques, correrás a Él, porque reconoces que Él es fuente de vida para ti, que separado de Él nada podemos hacer. Vamos, levante sus manos unos minutos nada más. El Espíritu Santo te da fuerzas.
El Espíritu Santo te renueva. El Espíritu Santo aviva la llama de su Espíritu. El Espíritu Santo vuelve a encenderte de nuevo. Hay cosas que vuelven a resucitar en ti en esta preciosa hora. Vas a recibir fuerzas para seguir. No habían deseos de continuar, pero Él te da fuerzas en el nombre de Jesús. Quiero escuchar tu voz, clamar. Vamos, gloria, levanta tu voz, levanta tu voz. No tenga temor en levantar tu voz. No tenga temor en levantar tu voz. No tenga temor en levantar tu voz. Vamos, levanta tu voz y dile: Padre, consuelo, trae consuelo sobre mí. Necesito tu fuerza. Pide, dice el Señor. Él te da fuerzas hoy. Él te renueva el corazón. Él te sana las heridas del corazón. Él lo hace en esta tarde. Él es el Padre amoroso, lleno de gracia y de misericordia, que viene sobre ti para abrir puertas, para renovar tu fe, para sanar tu corazón, para que no te quedes allí plasmado en dolor y sufrimiento. Él te levanta hoy. Él te levanta hoy. Vamos, comienza a recibir esa fuerza, hermano. Comienza a recibir esa fuerza, hermana. Comienza a recibir ese gozo. Solo había amargura en tu corazón, solo había tristeza y mucho dolor, y hoy el Señor saca el dolor en esta tarde. Hoy el Señor saca el dolor en esta tarde y te renueva. Hay un nuevo tiempo, dice el Señor. No te saco de esta situación. Te voy a dar mi poder para que venzas. Te voy a dar mi poder para que venzas. Te voy a dar mi gracia para que puedas ser perfeccionado en la debilidad. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tus manos al cielo. Recibimos esta palabra, Señor. Recibimos esta palabra. Bendecidos somos cuando sufrimos por causa de ti. Felices son aquellos que padecen persecución por causa de ti. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Abre tus ojos. ¿A quién le gustaría un evangelio sin persecución? Levante la mano. Sea sincero, por favor. ¿A quién le gustaría un evangelio sin crisis, sin sufrimiento, sin dolor? ¿Sabe usted que nuestra humanidad anhela apasionadamente, a gritos, no ser probada, no pasar por momentos difíciles, no ser rechazado? ¿Cuántos de ustedes fueron rechazados por su familia y lo son todavía? Tus hijos, ni siquiera tus hijos te quieren, y no porque tú seas una señora grosera y amargada, por el hecho de profesar tu fe en Cristo. Tu cónyuge, tus padres. No trates de encajar, querido, escuche, no trates de encajar en este mundo. Este mundo no fue creado para nosotros. Este sistema no fue creado para nosotros. Usted fue llamado a ser diferente. Yo no sé quién está entendiendo esto hoy, pero usted fue llamado a ser diferente. Y el Señor te dice: resista. No te salgas del propósito. Resiste. Resiste, te dice el Espíritu Santo. No te vayas de mi casa, no te vayas de la iglesia. Resiste. Tú no puedes, pero el Señor dice: resiste. En Hechos 1, Jesús estaba ascendiendo al cielo y los discípulos, Él les estaba hablando del reino. Vendré y estableceré mi reino una vez más. Y los discípulos dicen: ¿cuándo sucederán estas cosas? Y Él les dice: a vosotros no les es sabido los tiempos y las sazones, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos preguntaban el tiempo. ¿Cuántas veces usted ha preguntado el tiempo de finalidad de una situación de ti? ¿Cuándo esto va a terminar? ¿Cuándo esta situación va a acabar? Y el Señor dice: a ti no te compete saber esto, pero te doy mi poder para
fuerzas. Pablo dice: he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. ¿Y sabe qué es rogar? ¿Alguna vez usted le ha rogado a alguien? ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Alguna vez le ha rogado a alguien? ¿Sí? ¿Cómo lo has hecho? Ven. ¿Sabía usted que rogar es diferente a orar? ¿Sabían eso? Por ejemplo, Filipenses dice así: no os afanéis por nada, más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y el ruego es una exclamación profunda que sale del alma. Bartimeo el ciego, ¿se acuerdan? Estaba en la puerta de Jericó, en la entrada, y comenzó ¿a qué? A rogar. Jesús. Pero no era de esta forma. Él lo gritaba tanto así que la gente decía: shh, cállese, no molestes al maestro. Pero él comenzó a rogar. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Pablo ahora dice: he rogado al Señor que quite el aguijón. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y aquí hay gente que le ha rogado a Dios: Señor, ya no aguanto más, arranca esto de mí. Señor, no soporto más esta situación. ¿Por qué no quitas esta situación de mi vida? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? La respuesta del Señor a Pablo y para ti es la misma en esta tarde. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego Pablo deja de rogar y dice: más bien me gloriaré en mi debilidad, porque cuando soy débil, soy fuerte. Wow, qué tremendo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y a alguien el Señor le está diciendo: no lo voy a quitar. No te voy a quitar eso aún todavía. A veces Dios nos quita estas cosas porque son las que nos ligan a Él, son las que nos anclan a Él. Si Dios las quita, usted se va. Y usted dice: no, ¿cómo se le ocurre, pastor? Pero Dios conoce las cosas. Dios conoce tu corazón. Dios conoce perfectamente tu vida. Él sabe tus intenciones. Y hay cosas que nos anclan a Él. La persecución es esa ancla a Cristo Jesús. El dolor y el sufrimiento es esa ancla que nos lleva a Cristo Jesús. Dice el Señor: bástate mi gracia. Bástate mi gracia, te dice el Señor. Mi gracia es suficiente, dice el Espíritu Santo. Levanta tus manos: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, te dice el Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando eres débil, eres fuerte, dice el Señor. No por lo que tú eres, porque por lo que yo soy en ti, dice el Señor. Por lo que yo soy en ti, por eso eres fuerte. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, vengan todos aquí adelante los que hoy necesitan gracia de Dios para poder permanecer. Corre al altar. Corre al altar. Dice: pastor, necesito gracia. Necesito gracia para poder resistir. Necesito gracia para resistir la persecución y para resistir lo que estoy viviendo, porque de lo contrario no seré capaz, no me será posible. Hoy el Señor te da gracia. Vamos a finalizar este servicio rindiendo nuestro corazón delante del Señor y clamando y rogando a Dios por su gracia. Levanten sus manos, cierren sus ojos, y durante 4 minutos vamos a clamar en alta voz, con fuerza,
Vamos con deseos, ruega, dile: Señor, aquí estoy, dame de tu gracia. Todos diciendo conmigo: gloria, 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 gloria a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Vamos, no escucho